Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El presidente Biden ya anunció que finalmente se digna a ir a Maui, Hawái, a verificar los problemas de los daños de tan grande incendio que pudo haberse prevenido, porque el encargado de dar las dotaciones de agua pudo haberlas dado inmediatamente. Sin embargo, se esperó. Ahora Hawái es un estado en manos de demócratas. Y ya para empezar, ya renunció el jefe de FEMA, el Federal Emergency Management Administration en ese estado, y parece ser que hasta al gobernador lo están presionando para que deje el puesto. Joe Biden se ha tardado para ir porque no tiene respuestas que dar, y mientras que Donald Trump, analizando sus fechas de cómo pudiese irle en los juicios, anunció tentativamente que está dispuesto a ir a la cárcel de Fulton County unas horas. ¿Por qué? Porque este castigo administrativo le justifica y le quita muchas situaciones en materia de fechas, no de cargos criminales. Pero el hecho de que Donald Trump cumpla con una multa administrativa corporal, o sea, pagar una multa y estar en cárcel unas horas, le da derecho a estar a tiempo en el Super Tuesday de la elección primaria republicana, y todavía les lleva 35% de ventaja a todos los candidatos republicanos. Y si Joe Biden tira la toalla y se queda como candidato el gobernador de California, Donald Trump lo rebasaría con un 65% de los votos, ya que el gobierno de California, así como en Hawái, tampoco ha podido atender los incendios forestales. Buenas noches, analista, politólogo, ingeniero Gilberto Lozano. Hay una semana muy nutrida en acontecimientos en México, pero te dejo saber que mientras se anuncia todo lo que vas a comentarnos y darnos con tu análisis de un enfoque muy clínico y muy preparado para hacernos entender la realidad de cómo nos distraen con tonterías para dejarnos ir, ahora sí como dicen, dejarnos ir por la corriente, ingeniero Lozano, porque eso es lo que hacen en México. Pues te digo que aquí en Atlanta, lo que está pasando es que ya los campeones mundiales, los Bravos de Atlanta, que por 2 veces se han coronado como campeones, ya anunciaron que van a ser el primer equipo de béisbol que van a dejar de usar boletos en todo el mundo. O sea, ellos, todos los participantes en los juegos locales, van a darles la oportunidad de que con su cara el face recognition reconozca la persona dueña del boleto, dueña de lo que es el palco,
para que una computadora los deje entrar. Y ya en esta temporada se están usando, al igual que en los vuelos de Delta Airlines, ya tienen ese sistema y todo apunta a que el famoso sistema de Face Recognition, que originalmente pertenece a Google, va a ser exitosamente usado, pero el gobierno no quiere que se use en la búsqueda de criminales. Te ubica dentro de un estadio con 40,000 personas en un minuto. El sistema de cámaras te ubica, te encuentra en un minuto a una persona que anden buscando, pero por la famosa ley de respetar la privacidad de la gente, el face recognition no puede ser utilizado. Algo así como lo que pasó en Alemania con una jovencita que parece ser que mataron y que los padres mexicanos le pidieron a la policía que fueran a ver las cámaras para saber quién fue el criminal. Y tengo entendido, de acuerdo a un diario alemán que vi, de que no les podían dar el pietaje porque va en contra de la ley. El pietaje es el video. Entonces, en México sí se pueden usar las cámaras, pero la gente usa los videos de todas las realidades para hacer memes estúpidos, ingeniero, y no hacer conciencia. Y tú eres el único que nos hace recapacitar sobre la realidad de México. ¿Cómo está nuestro México, ingeniero Lozano? Muchas gracias, Frank. Un saludo a toda la audiencia de Charlas de la Noche. Pues sí, Frank, y parte del problema que surge, como que nos confirma este dato de una nota que acaba de salir a nivel mundial de la posición que México guarda en promedio en lo que se refiere al coeficiente intelectual. ¿Qué es el coeficiente intelectual? Pues son estas pruebas a las que se somete mucha gente, a veces mientras ser un medio de entretenimiento o querer saber en qué posición te encuentras. México en promedio, Frank, está en un IQ o coeficiente intelectual de 86. Esto es una muy mala noticia para nosotros los mexicanos, pero nos da una idea de lo fácil que para este sistema político que finalmente manipula el sistema educativo, porque es muy claro que hay una correlación. ¿Qué significa correlación? Hay una relación directa entre el coeficiente intelectual y el nivel de educación, pero no solamente con los años de educación, sino en la calidad que haya de la educación. Entonces, países como Corea, Finlandia, Canadá, Estados Unidos traen coeficientes intelectuales del orden de 110, 115. Vamos a explicarle a la gente lo primero. De 90 a 100 se le considera una persona normal. 90 a 100. Entonces ya 86 te marca que estamos movidos al lado de la rango inferior a lo normal, Frank. Inferior a lo normal. De 100 a 110 se le considera arriba del promedio, de 110 a 119 una posición alta y de 119 a 129 una inteligencia superior. ¿Por qué comento esto, Frank? Porque no hay duda de que desde los aspectos nutricionales, educativos, sociológicos, hemos generado un pueblo en México que no solamente no está educado, sino además está en una posición subnormal, por lo que fácilmente es manejado ¿por quiénes? Pues por quienes llevan el poder, el mando. En este caso, los políticos. Y a la hora que los políticos crean cortinas de humo, crean teatros, crean engaños, crean señuelos, ellos apuestan a que va a caer el mexicano con facilidad. ¿Por qué? Porque su inteligencia no es una inteligencia que al menos ronde en el promedio para ser capaz de ir más allá que lo que le dicen los medios, lo que le dicen los periodistas, lo que dicen en la caja idiota de la televisión, y terminan acuñando, digamos, un criterio en base a eso.
¿Qué es lo que tenemos, Frank? Hay que ver los hechos, que a veces están en la cuarta, quinta página de los periódicos. 13 personas descuartizadas metidas en refrigeradores en Veracruz. Un grupo de 5 jóvenes, nada más en esta semana, de 5 jóvenes en un call center son secuestrados, los ponen a pelear entre ellos, a golpearse, a tratar de que haya uno que sobreviva de los 5 y finalmente los matan a todos. Y luego te vas a las masacres que han ocurrido en la zona de San Luis Río Colorado, en Guanajuato, etcétera. Eso por hablar del tema de seguridad, Frank, que indudablemente ha tenido una espiral tan fuerte en la que ya lo único que nos faltaba era la risa burlona, socarrona y sarcástica y cínica del mandatario cuando le preguntan que qué opina de lo que pasó con esos 5 jóvenes de Lagos de Moreno. El señor hace como que no oye, pero claro que escuchó. Tan es así que contó un chiste en el que una persona que no escucha por un lado y que no escucha por el otro porque su esposa le estaba pidiendo dinero. No voy a meterme en el chiste. En lo que me voy a meter es la claridad con la que López no quiso tocar el tema y al día siguiente que mucha gente se sintió indignada, pues él dice, yo no me voy a disculpar porque yo no escuché. Tan escuchaste que te inventaste un chiste, pero a ese grado han llegado las cosas, Frank. Acaban por otro lado, para que tengamos un resumen de lo que está sucediendo, de aplicar una multa de 140 millones de pesos de indemnizaciones a los deudos de la gente que murió y que trata de olvidar el gobierno en aquel centro de detención migratoria en Juárez, Chihuahua. Lo recordarás, Frank, claro. Aquellos guardias que hicieron caso omiso de que la gente había encendido como protesta un fuego, se extiende y termina acabando con la gente, con la vida de 43 personas, mientras en los videos que por más que trataron de ocultar, pues veíamos de un lado y del otro pasando los guardias en un son burlón. ¿Y qué termina ocurriendo? Premian al comisionado del Instituto Nacional de Migración, nadie cae en la cárcel, dan 140 millones. ¿Y quién creen que va a pagar esos 140 millones? Usted y yo, amigo mexicano. Tú y yo que pagamos impuestos, de ahí va a salir. O sea, no van a pagar los que cometieron el delito, no van a pagar los irresponsables, la gente negligente del Instituto Nacional de Migración. Es más, ni siquiera los movieron de puesto algunos de ellos. Y ellos que son totalmente los responsables de ese siniestro, resulta que tú con el dinero de tus hijos, de tu familia y de la mía, se va a pagar esta indemnización por esas 43 vidas, igual que lo que han tratado de hacer con la gente que murió por el siniestro de la línea 12 del metro, que por cierto el día de antier otra vez se quedaron atrapadas en una línea del metro muchísimos capitalinos, gente de la Ciudad de México, y cada día tenemos una sorpresa más y más, como la llegada de Chapopote ya a Corpus Christi por el megaderrame petrolero de Pemex. Bueno, ¿y qué hace López? Pues va a inyectar 9,500 millones de pesos para que lo que era la marca mexicana de aviación ahora sea una compañía manejada por militares, Frank. A ver, ¿en dónde se crea una empresa, rentas aviones para hacer negocio con la ida y vuelta comercial, totalmente comercial, y que se lo des a los militares? Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos van a ser capaces de ir extendiendo su servicio para tener, ¿qué cosa? El control completo de lo que es una dictadura. Van a poder al rato tumbar las demás concesiones y van preparando el terreno para que los militares, en una dictadura militar castrochavista, se implemente lo que está en la agenda del Foro de Sao Paulo. Ingeniero, perdón que te interrumpa, antes de que avances, leí en una revista americana que esto fue planeado por Venezuela, Irán y Rusia para el movimiento de tropas entre todos los países
y así controlar todas las dictaduras y apoyarlas en un momento de emergencia. Es correcto, Frank, y lo hemos visto por la serie de testimonios de movimiento de gente de Venezuela en el aeropuerto. Porque si ya controlan los aeropuertos, ahora métete a lo que es la aviación, el transporte. O sea, ya tienen los aeropuertos, ya tienen las aduanas, ya tienen migración manejada por militares. ¿Qué te falta? El transporte, propiamente los aviones. Y no solamente los aviones militares o las de las aerolíneas que ya pertenecen a militares en otros países. Te faltó mencionar a China, Frank, porque evidentemente los chinos ven como un punto estratégico a México en esta guerra contra los Estados Unidos y contra, digamos, guerra comercial, guerra digital, guerra de tecnología, en fin. Pero México se ha prestado totalmente a tener esta invasión rusa, china, iraní, y esta línea comercial que se va a llamar mexicana, pues la verdad obedece perfectamente a una agenda descrita en la que todavía el día de hoy, Frank, y muchísimos mexicanos, al igual que yo, coincidimos que qué respuesta dan todas esas personas que el 10 de abril del 2022 fueron promotores de una campaña claramente orquestada desde la llamada oposición para que la gente dejara las urnas vacías y no revocar el mandato de López, para que la gente se quedara en algo que se inventaron que se llama abstención activa. ¿Dónde está la Beatriz Pajés que en sendos tweets ponía que lo justo es que López terminara todo su sexenio? O Claudio X González, que decía no podemos quitar un presidente a los 3 años y medio, se le contrató para 6. Creo, Frank, que con todo lo que está ocurriendo, más te agrego el tema que sigue subiendo de tono, al menos por la indignación que sienten muchos padres de familia, el de que la lucha para entregar los libros de texto gratuitos, que claramente son adoctrinadores de una ideología comunista, se están repartiendo en la gran masa de niños mexicanos. A lo mejor está frenado en algunas zonas, algunos estados que se defienden en forma independiente y están los amparos y viene todo el litigio, pero la verdad es que la gran masa popular de México está recibiendo estos libros de texto gratuitos que, como te lo decía el programa pasado, a los 10 años de edad los niños reciben una clase para explicarles lo que es un lesbianismo, homosexualismo, transexualismo, todas las T's de LGBTT. Y aquí viene la parte importante. Quiero, ante todo, dejar claro que soy una persona respetuosa de la raza, el credo y la orientación sexual. Pero el tema de la ideología de género tiene otro nivel, es otra profundidad. ¿Y cuál es el tema, Frank? ¿Te puedes imaginar que 40 millones de mexicanos participaron en votar quién era la persona que debería de ganar en un programa reality show reciclado de años atrás que se llamaba La Casa de los Famosos? ¿Sabes ahorita quién es la persona del momento en México? No. Un hombre que se hace llamar Wendy Guevara. Un transexual se ganó 18 millones de votos y no sé qué premios, y ahorita está a nivel y hasta pueden hacer pareja junto con Xóchitl Gálvez. De hecho, yo le llamo Wendy Gálvez y Xóchitl Guevara. Es un transexual que a lo largo de los programas se supo meter en el corazón de la gente platicando su problemática de violaciones, maltrato, marginación, hasta hacerse todos los cambios biológicos de ponerse un túnel, ponerse silicones y convertirse hoy en la aspiración de muchos mexicanos. Pues Televisa logra generar, porque estaba desde un principio decidido que iba a ser, tenía que ser un transexual el que ganara este programa.
este reality show, para dejar claro un proselitismo ya decidido por el círculo político y círculo mediático de que los mexicanos tienen que ver con total tranquilidad, y es más, que aspiren a ser parte de esta comunidad LGBTTTT, cuando sabemos que son respetables, pero es una minoría. Pero hoy la agenda de las minorías se convierte en la agenda de las mayorías de acuerdo a la Agenda 2030. Y eso me lleva al siguiente punto. Resulta, Frank, que en este proceso que hemos platicado con nuestros compatriotas, a los que les mando un fuerte abrazo, el Frente Amplio Progresista esta semana sacó de la jugada a Enrique de la Madrid y quedan tres: Xóchitl Gálvez, Santiago Krill y Beatriz Paredes. Se dan el lujo, no es un lujo, presentan el resultado de la encuesta por qué echaron fuera a Enrique de la Madrid, y la encuesta presenta que la diferencia entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes es del 10 al 12%. Es decir, ya están preparando la posibilidad de que ante la vulnerabilidad de Xóchitl o la fuerza de Xóchitl, porque podemos ver los dos ángulos, López le dice a Alito Moreno: vete por Beatriz. ¿Y qué hacen ayer, Frank? Todo el PRI fractura en los hechos este Frente Amplio o de unidad para decir: nosotros vamos con todo por Beatriz Paredes. Ya la semana pasada, allá por el sábado domingo, Jesús Zambrano se presentó por parte de Miguel Mancera del PRD una impugnación. Más allá de los videos de Silvano Aureoles, fue fuerte la impugnación que hizo Miguel Mancera, que se sumaba a ese renuncia al PAN y al Frente Amplio de parte del senador Jorge Luis Preciado, que nos platicó a todos los mexicanos públicamente que todo esto era una farsa, que realmente lo que estábamos haciendo era el juego que López Obrador quiere, que el Frente Amplio no era más que un bastión de López Obrador y que todos los dados estaban cargados para que decida López finalmente a quién quiere de adversario de Moreno. Entonces, Frank, se ha desquebrajado completamente la confianza, y en la suma total de gente que participó en votar por estas gentes del Frente Amplio, no suman ni el 2% de los mexicanos. Ya desde aquí podemos ver una animadversión a este juego, a este circo, a este pan que le están dando los mexicanos, en donde el mismo círculo mediático, el círculo de articulistas, editorialistas, que hoy empujaron a Xóchitl, hoy están viendo muy fuerte a Beatriz Paredes, las corcholatas les dedican sendas editoriales, y que despreciaron por completo el que pudiera surgir una candidatura ciudadana. Bueno, los ves completamente doblados, Frank, doblados a que el 2024 ya es de Morena. Y al ser así de Morena, pues se complica porque la abstención va a ser alta, Frank, ya se empieza a olfatear eso, en donde los únicos que van a empezar a hablar de las elecciones del 2024 van a terminar siendo algunos líderes sociales perdidos dentro de este marco de 86 de inteligencia, o sea, gente anormal que inclusive es capaz, fíjate, de sentirse tan atado al político con el que simpatizan, que se sienten agredidos si criticas o hablas de ese empleado público o de ese político. ¿Hasta dónde llega el mimetismo, Frank? De que haya alguien que si tú dices algo de Xóchitl, se siente agredido. Si tú dices algo de Claudia Sheinbaum, haz de cuenta que insultaste a su mamá. Si tú dices algo de Beatriz Paredes, es como si le hubieras dado un golpe. Eso te habla del enanismo ciudadano que tenemos, Frank, en donde entonces, con el 72% del padrón electoral en manos de Morena,
con todas estas movilizaciones que harán los gobernadores, pues lo único que nos termina de recordar, Frank, es que la gente que promovió no revocarle el mandato a López el 10 de abril, verdaderamente son responsables de lo que está sucediendo hoy en México. Sí, ingeniero Lozano, incluso tengo entendido que a Silvano Aureoles, su mismo amigo Leonel Godoy, aquel que metió a un hermano diputado para que declarara como diputado y que había sido acusado de nexos con la mafia michoacana, bueno, el mismo ex gobernador Leonel Godoy, a través de toda su fuerza política, le hizo un expediente a Silvano Aureoles de todos los desvíos de recursos cuando estaba a cargo de la Comisión de Agricultura del gobierno de Michoacán. O sea, ya López ya tiene cuenta de todos estos desvíos y desfalcos para también en cualquier momento, así como al ahijadito de Manuel Bartlett Díaz, que no lo mencionamos, pero hay que mencionarlo, ahí había mucha cola que le pisen. Recuérdense que la renovación moral de su padre, Miguel de la Madrid Hurtado, con todo respeto a su memoria, fue un completo fracaso. Y Manuel Bartlett Díaz hizo y deshizo en el gobierno de Miguel de la Madrid, empezando por la muerte de Kiki Camarena y un sinfín de crímenes insolutos. En Estados Unidos le llaman cold cases, porque los archivos están perdidos, están fríos, nadie los investiga. Y México, en la Secretaría de Gobernación, a cargo de Manuel Bartlett, ingeniero Lozano, tienen todo un drenaje lleno de ya saben qué, ahí perdido y nadie hace nada. Eso fue lo que le costó la candidatura a Enrique de la Madrid. Sí. Mira, Enrique no traía nada que ofrecer. Había tenido una deficiente actuación como secretario de Turismo en las épocas de Peña Nieto, una pésima actuación como director de la Financiera Rural, un junior que simplemente aprovechó el apellido, como lo aprovechan hijos de políticos, para seguir viviendo del presupuesto. Pero era de esperarse, Frank, tú lo pronosticaste, yo asentí cuando tú decías, veo pocas posibilidades de que Enrique de la Madrid llegue a final, porque los rejuegos que se están dando son de tal magnitud que, mira, Frank, se presenta a sí misma Beatriz Paredes como la coordinadora del Grupo Puebla en México. ¿Qué es el Grupo Puebla? Pues es la segunda etapa del Foro de Sao Paulo. Fue la reunión que se hizo en México para continuar los trabajos de las etapas que había que implementar del castrochavismo. Anda por ahí en todas las redes sociales unas palabras cuando la muerte de Fidel Castro de parte de la señora Paredes. Es una comunista hecha y derecha, tan fuerte o más que la propia Xóchitl Gálvez. Y tú te das cuenta, Frank, al final del día, que todo es un tablero en donde los peones y todo lo que se está jugando arriba del tablero, pues realmente son los mismos. Es la misma gata revolcada, es la misma gato o rata, llámale como quieras, y juegan a dar a tole con el dedo a los mexicanos en una supuesta democracia inexistente, como también este robo de 1,100 millones de pesos que el IMSS acaba de confirmarse. Esto es el día de ayer. Se robaron 1,100 millones de pesos del IMSS en donde no hay contratos, no hay evidencia. Es una empresa fantasma. Y bueno, Frank, ahora entiendes por qué 800,000 mexicanos se han ido del país el último año. 800,000. Y yo quiero darte aquí los cruces de migrantes que hubo a julio, 120,000 cruces a los Estados Unidos. Y aquí es una parte, Frank, que tenemos que
probablemente repetírsela mucho a los mexicanos. Hay mucha gente que puede decir, es que siguen repitiendo lo mismo, pero es importante que lo captemos. Ningún mexicano, ninguno, igual ningún alemán o ningún inglés o ningún escocés o etcétera, ningún islandés, cuando piensa en supervivencia, cuando piensa en progresar, en mejorar, se va a un país que está manejado por la izquierda. Así de claro. No hay flujo de gente hacia los países manejados por la izquierda. La respuesta que tiene que tener la gente en su cabeza es ¿por qué? Porque son experimentos fallidos. No hay un país de izquierda que atraiga gente como para yo decir, me quiero ir a Nicaragua, me encantaría irme a vivir a Venezuela. Oye, no, sería ideal para mi familia que se desarrollara en Bolivia o en Argentina. Claro, el fenómeno de Argentina de este pasado domingo vale la pena destacarlo, Frank, porque Argentina, debemos entender, se topó y tropezó 2 veces con la misma piedra. Los argentinos no fue solo una vez que se fueron a la izquierda desde las épocas Perón y Kirchner. No, volvieron a caer en la izquierda con Alberto Fernández, cuatacho ahí de López, Obrador, etcétera, etcétera. Y ahora, el pasado domingo, las primarias las gana en primer lugar Javier Milei. ¿Quién es Javier Milei? Un hombre que no tiene historia política, más que los últimos 3 años incorporándose al diálogo político verdaderamente con una manifestación radical, agresiva, podríamos calificarla, muy fuerte, les llama de todo a los socialistas, es durísimo, que trae una propuesta de modelo económico para sacar a Argentina de la barbarie, de la miseria, de la inflación, del déficit, etcétera. Y gana con el 30%, el más cercano 27,5%, y el tercer lugar se va el kirchnerismo en la representación que tiene el partido en el que opera Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esto habla de que los países sí pueden aprender. Y en ese aprendizaje Argentina nos da una lección a los mexicanos. El asunto, Frank, ha sido, y lo hemos platicado mucho tú y yo, es que nosotros los movimientos de ciudadanía que hemos hecho, hay gente que nos dice están demasiado anticipados. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos apostado a que aprendamos en cabeza ajena. La verdad es que no ha llegado totalmente una dictadura militar de izquierda a México. La estamos empezando a vivir. La estamos viendo en el tirano que está en las mañanas burlándose de las masacres, ofreciendo abrazos, defendiendo a capa y espada a los cárteles que han sido acusados de haber matado a Fernando Villavicencio, candidato presidencial en el Ecuador, y que claramente él anticipó a ese magnicidio que iba a vivir, diciendo que lo más seguro es que lo mataran. Me llama la atención que la persona que lo está reemplazando como candidato aparece con un casco de guerra. Frank, no sé si viste esas fotografías. No. Y con chaleco blindado. Y está luchando por la candidatura a la presidencia de Ecuador, vestido como protegido de que lo vayan a matar. O sea, así se está viviendo el mundo que dejó Rafael Correa, que fue también de los iniciadores del Foro de Sao Paulo, que en el caso de Ecuador hubo un momento de alternancia, pero ahorita está regresando Ecuador de nuevo a sumarse al eje soviético, rojillo comunista, que hay en Latinoamérica, en donde ya ves hasta la guatemalteca Silvia Álvarez desesperada de que parece que la gente no entiende. Y pues sí, no entiende. El 86 de IQ, de cociente intelectual que tiene el mexicano, hace que una persona porque fíjate que el cociente intelectual, Frank, quiero decírselo a todos los compatriotas, no tiene nada que ver con la preparación académica. Ojo, puede ser que un jardinero, un albañil, un
carpintero tenga mejor cociente intelectual que un doctorado. Tampoco tiene nada que ver con el nivel socioeconómico. Puedes ver a una persona pujante, con mucho dinero, que a lo mejor lo heredó o porque su hermano fue el que puso el negocio, y a lo mejor tiene un CI chiquito. Bueno, yo acabo de vivir, Frank, lo viví en carne propia, una persona que me manda a través de la página que usamos, web, para estar transmitiendo editoriales, y a raíz de que yo hice unos comentarios con hechos y datos, Frank, no son opiniones, contra Xóchitl Gálvez, dijo: Gilberto, ya no quiero saber nada de ti. Yo a él más o menos lo tenía catalogado como un CI de 80, 82. Me lo confirmó. O sea, a ver, una relación que hemos tenido de más de 20 años se ve sujeta a que no te guste mi opinión de Xóchitl Gálvez. Efectivamente, tendrás dinero y a lo mejor estudiaste una carrera, pero la verdad tu CI es pequeño, porque no puedes sujetar la relación interpersonal con otros mexicanos por lo que opinen de un mendigo político. Un mendigo político. ¿Cómo es posible que un mendigo político que vive de parásito, vividor, que te engaña, que te roba, que te fornica, te miente, y resulta que entre esa persona y tú, ese político desbarata una relación, desbarata una comunicación, un debate, Frank? Y ahí tú ves que se confirma, como lo dijo Gloria Álvarez, es que no saben lo que saben. Casi terminó diciendo, aunque ella es atea, me imagino que gracias a Dios, yo digo, perdónalos, padre, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Ahorita la gente la ve, ahora nos dijeron que es Beatriz Paredes. ¡Ah! Ahora nos dijeron que no es esta de acá. Ahora que no vayamos a las urnas, brazos cruzados. Ahora que sí vayamos. Ahora que saquemos la credencial de elector. Y manipulan a un grupo, Frank, que yo me he atrevido, y hay gente que me lo califica, pero hay que aceptarlo porque si no, no lo resuelves. Que dentro de México subyace un país que se llama Pendejistán. O sea, dentro de México hay gente que vive el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome de Estocolmo, que siguen después de 130 años de lo que platicaron sus padres, sus abuelos, lo que ven, siguen apostándole a los políticos, siguen apostándole a los que los tienen sometidos, siguen apostándole a que haya pastores para que los pastoreen. Y eso, Frank, yo le llamo la etapa 2. La etapa 1 creo que ya libramos los mexicanos una etapa 1 que es la de la conciencia, que es cuando decimos, la Coneval encuentra que el 71% de los mexicanos no creen en los partidos, no creen en los políticos, pero nos falta la segunda etapa. Y la segunda etapa, Frank, es verdaderamente cuando la persona toma decisiones con base en la conciencia que tiene y no repite la misma conducta. Porque si tú haces lo mismo, no esperes cosas diferentes. México, Frank, está destinado, me duele decirlo, me apena decirlo, con muchísima probabilidad, porque así lo dicen los hechos y datos, a que Morena, que es la caquistocracia, el gobierno de los peores, de los más bandidos, pueda continuar. Y en medio de eso, el que están sacando de la jugada y empieza a dar sus patadas de ahogado, empieza a gritonear, empieza a acusar, se llama Marcelo Ebrard. ¿A quién le importa en México que Marcelo Ebrard se baje de la contienda? Porque esta semana se ha dedicado a acusar lo que todos los mexicanos sabemos. El dedo de López es el que va a decidir. No son las encuestas, no es lo que diga la gente de Morena, es lo que diga López. Y él ya se dio cuenta, creo que tarde. Y entonces él habla de un proceso de impugnación o de catástrofe, porque él no va a aceptar que si a él le dicen sus amigos que él es el bueno, pues que resulte otra persona de Morena que sea
la buena o el bueno, porque quedan Augusto López y queda Claudia Sheinbaum. ¿A quién? ¿Qué mexicano? Yo quiero conocer uno solo, Frank, que le importe lo que suceda con Marcelo Ebrard. Por nosotros que se suicide, por nosotros que se largue. No tiene en la vida real una sola persona, tampoco los otros dos, pero hablando del lloriqueo, del moqueo, de Ebrard y todos los borreguitos que pueda tener todavía ayudándole a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿a quién fregados le importa que se suicide este pelado? No nos importa. Ha sido el peor canciller de México. Ha ocurrido lo peor con el Servicio Exterior mexicano estando él en la cabeza y ha seguido verdaderamente el mismo patrón de conducta de cuando fue jefe del Distrito Federal, en donde dejó deuda, dejó inseguridad y se robó lo de la línea dorada del metro huyendo a Francia. Reciclan estos bandidos, aparece como canciller y ahora se da baños de pureza, Frank. No. Es que estamos en un circo en donde sí puedes creer que esta transexual, el señor Wendy, o la señora, o el señor, ya no sé cómo llamarle, se convierte en el hombre más famoso de México, o la mujer, o el mujer, o el gato. No sé qué es, o sea. Entonces, Frank, es una decadencia total, decadencia. Y entonces está enfrente de nosotros y bueno, Frank, me dice mucha gente, yo le agradezco mucho a mucha gente, Gilberto, todavía podemos, métete al tema, tú eres el Javier Milei de México, les digo, mira, vamos a cambiar el campo de batalla, porque ahorita ya los dados están completamente cargados. Y esta gente con CI 86 para abajo, que es abajo de lo normal, va a tener que sufrir en carne propia lo que va a pasar. Así es. Ya cuando lo sufran, tenemos nada más que asegurarnos que habemos estados en la República que no vamos a permitir, Frank, que entre el castrochavismo. No lo vamos a permitir. Entonces, estamos preparando ese plan B. Claro, para nosotros el disparador, no quiere decir que no trabajemos desde antes, el disparador será lo que ocurre en junio del 2024. Pero es la crónica de un Morena arrasando, esa es la verdad, arrasando, Frank. Y entonces decimos, bueno, pues aquí no entras, hazle como quieras, aquí no entras, porque aquí habemos otro tipo de gente, habemos otro tipo de ideología y no somos tontos como para darnos cuenta que los experimentos del socialismo, comunismo en todos los lados han terminado en miseria, subdesarrollo y pobreza y criminalidad. Ahora, ingeniero, siento yo que ya se rebasaron los gastos de las campañas de las corcholatas. Mucho se dice que hay desfalcos por doquier en los gobiernos morenistas, tanto a nivel federal, estatal, municipal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie dice nada? Marcelo Ebrard supuestamente pidió piso parejo y está usando de caja chica los 54 consulados mexicanos. Acá hicieron firmas que a las personas las engañaban y les decían que eran firmas para apoyar a Gilberto Lozano, candidato independiente, y eran manejadas por algunos empleados leales a Marcelo Ebrard. Y pues mira, Frank, hay mucha confusión, mucho desfalco, y alguien tiene que rendir cuentas, ingeniero Lozano, porque no hay medicinas, tú lo has dicho, en el Seguro Social ya no hay ni aire acondicionado, ni elevadores. ¿Qué pasa, ingeniero Lozano? Y todos hablan que tanto oposición como corcholatas son los mejores para llevar el país. ¿Cómo lo van a llevar? Un país quebrado, un país en manos de la mafia, un país corrupto, y que si el que entre al gobierno le tomaría no un sexenio, sino quizás 2 o 3 para restablecer y restaurar toda la problemática. ¿Qué pasa, ingeniero Lozano? Bueno, muy buena tu pregunta, Frank. Es una pregunta de fondo porque efectivamente
el propio Marcelo, Ricardo Monreal, Fernández Noroña y más sutilmente Manuel Velasco, digamos las corcholatitas, estos rellenos que pusieron, acuérdate que son tres: Adán Augusto, Marcelo Ebrard y la Sheinbaum. Y después sacaron unas corcholatitas más de plástico, simplemente para rellenar ahí de que había mucha competencia, que es el Fernández Noroña, el Manuel Velasco, el Ricardo Monreal. Bueno, todos los que saben, Frank, que no van a ser ellos el finalista, de Marcelo Ebrard para abajo, se queda Adán Augusto López calladito y la Sheinbaum, ellos mismos están declarando la gran movilización de dinero desde los gobiernos estatales de Morena, desde los gobiernos municipales de Morena, y no se diga el gobierno federal. O sea, ellos están dando cuenta a los mexicanos, increíble, lo que no hacen los periodistas, lo que no hacen los analistas políticos, lo que no dice Zuckerman y lo dice Gómez Leiva, no. Lo está sacando la propia gente de Morena. ¿Por qué? Porque a ellos sí les está doliendo en carne propia. ¿Por qué? Porque estos comunicadores reciben dinero de un lado, del otro, Frank. Entonces, si a mí me está dando Alfredo del Mazo dinero para hablar bien de Beatriz Paredes o de Claudia Sheinbaum, déjame, independientemente del nombre, yo me quedo callado. Entonces, igual el comunicador le dicen: hey, ahí te va tantita lana, no le tires a Beatriz Paredes, di que ya está muy cerca de Xóchitl, que Xóchitl ya se cayó o que Xóchitl va muy bien. Entonces, ¿quiénes son los que pueden poner el cascabel al gato de decir la verdad, aparte de los pocos ciudadanos que nos atrevemos, Frank, a decirlo en foros libres como el que permite tu programa Charlas de la Noche? Los mismos de Morena. O sea, si uno revisa lo que dice Monreal, lo que dice el señor Marcelo Ebrard, es que claro que se están desviando cantidades multimillonarias para apoyar a las dos corcholatas que parecen ser las finalistas: Adán Augusto López, el que recibió el testamento político del dictador, y Sheinbaum, la posible mamá o mamá, sí, de uno de los hijos de López Obrador, la hija, que está becada y que es un secreto a voces de que estando en el Distrito Federal, esta mujer tuvo amoríos en donde ha quedado la duda es si es con el hijo mayor de López o es con el propio López. Y eso siempre ha quedado en el tintero. El que la hija mayor pues responde a un DNA más de tabasqueño que del tipo con el que la casaron, que era Carlos y más. Pero ahí estamos entrando a las vidas privadas. Lo que pasa es que, como lo dice este periodista, a veces ingenuo, pero profundo en algunas cosas, Francisco Martín Moreno, pues lógicamente la vida privada toca la vida pública cuando estamos hablando de estas figuras. ¿Por qué? Porque se dice, por ejemplo, perfectamente que la principal comunista dentro del Palacio Nacional es Beatriz Gutiérrez Müller, cuyo amante es Marx Arriaga, y que el grupo bolivariano comunistoide medio lo encabeza la propia Betty Gutiérrez Müller. Entonces esas cosas carnales se terminan convirtiendo en política pública, y para ningún mexicano está escondido el que hay una cosa rara entre este hombre que hizo los libros de texto gratuitos, que estuvo 6 años en Venezuela, y la Betty Gutiérrez Müller. Hay una relación ahí rara. No menos de 4 sesiones paneles van para todos lados juntos. ¿Qué tanto la Betty es simplemente una primera dama? Hasta ella misma dijo: no me digan primera dama, porque a lo mejor simplemente es una edecán para darle esa figura de pareja al candidato presidencial que era López Obrador en el 2018, pero ella juega otro papel, y su papel es el círculo bolivariano, casado con el mundo de Venezuela,
en el que claramente se tira como alfombra la Betty Gutiérrez Müller, cuando llega Miguel Díaz-Canel, pues, digo, sabrá Dios si hasta la use, Nicolás Maduro, o sea, es algo, digamos, que parece surreal, pero cada día se va demostrando más, Frank. Entonces, de que hay un despilfarro, desviación de recursos, y traten de imaginarse, si eso está ocurriendo ahorita, Frank, dime qué va a pasar en junio del 2024. Entonces ya, este asunto de crimen organizado que sigue recibiendo abrazos, que sigue recibiendo protección de parte del mandatario nacional, criminal confeso López, y además la movilización de 25 gobernadores, ¿por qué engañan a los mexicanos? Y los engañas con gente que son del mismo pensamiento. Sin duda, Santiago Krill, a lo mejor acomodándose a las circunstancias, pero la Xóchitl se ha declarado marxista-trotskista, de la Liga Obrera marxista-trotskista, y la Beatriz Paredes es la comunista más grande, viva que tengamos en México, que adora a Fidel Castro, lo adora, lo llama figura mundial a este dictador asesino. Y ella es la coordinadora del Grupo Puebla, que no es más que el nombre cambiado del Foro de Sao Paulo. Izquierda, izquierda. Papas con huevo, huevo con papas. Y Frank, perdona que lo repita, pero si los mexicanos no hacemos conciencia del terreno que estamos pisando, cuidado, porque como se dice, la primera parte para resolver un problema es entender que lo tienes y cuál es. Y hoy tenemos una mexicanada completamente doblegada en lo que yo le llamo, o le llama Giorgio Sartori, el Homo Videns, manejado por los Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Alarraquis, etcétera, etcétera. Y justamente me acaba de llegar un lead, un encabezado, de que los diputados morenistas están denunciando el excesivo desvío de recursos de Claudia Sheinbaum. Ahora, ingeniero Lozano. Fíjate, Frank, no lo dice el PAN, ¿te fijas? No lo dice el PRI. No, ¿sabes qué hizo el PAN en tu tierra, en Guanajuato? No. Te vas a sorprender, Frank. El líder del Partido Acción Nacional en Guanajuato, se apellida creo que López Mares, ojalá lo pudieras encontrar por ahí, le ofrece a la transexual Wendy Guevara se una para hacer fuerza del PAN en Guanajuato. En tu tierra, Frank. En tu tierra. Checa, líder del PAN le ofrece a la transexual Wendy Guevara refuercen el carácter de los guanajuatenses, refuercen esa cuna de la independencia, pero ahora abanderada no por la Virgen de Guadalupe, sino por la Virgen Wendy Guevara, ganadora de la Casa de los Famosos. Eso es lo que está ocurriendo en tu tierra. Así, Frank. Ese es el PAN que ya murió. Un PAN que murió, que ha dejado tiradas sus banderas de derecha, de cuidado de las tradiciones, de cuidado de los principios, de cuidado de los valores. Y no me vas a dejar mentir, Frank. Si tú pones en Google, ofrece el PAN de Guanajuato tarea a Wendy Guevara, para que quede claro que aquello que se decía de que estaba por ahí un grupo radical del PAN llamado el Yunque, nacido en Guanajuato, es una momia, ese PAN de Guanajuato, con esta cúpula que hoy tienen ustedes en ese estado, que a mí me da pena porque siempre he reconocido en mis hermanos guanajuatenses gente echada para adelante, gente que verdaderamente ves que tiene el DNA de la independencia, de la lucha verdaderamente cristera. Y ve lo que están haciendo. Ponlo en Google, por favor, Franco. Ojalá lo des con él. ¿Cómo se llama la persona esta? Perdón. Es un López, se apellida López también. Digo, siempre los López nos traicionan, López de Santana. Ponle
le puedes poner PAN de Guanajuato invita a Wendy Guevara. Ya lo encontré y qué tristeza, ingeniero Lozano. Ahora, así tal como tú lo dices, permíteme y pongo en pantalla la imagen para estar sustentando. ¿Quién defiende al PAN, Frank? ¿Quién defiende en México ese PAN? ¿Quién? O sea, cuando ves ese panista que todavía trae una historia de hace 40 años, no, mi hermano, ese PAN está muerto, ese PAN es una momia. Mira lo que está pasando. Marco Cortés subordinado a Alito Moreno, compadre de López Obrador. ¿Qué dice? El PAN le abre las puertas en Guanajuato a Wendy Guevara. Ahí está, ingeniero. Ahora, permíteme y menciono algo que quizás te interese. Siento yo que en México se va a dar el fenómeno que se está dando en Estados Unidos. Hay tanto desbalance de un lado que ya está fortaleciendo al otro. Me voy a los hechos. Hay tanta guerra judicial contra Donald Trump, quien pudo haber pasado como un presidente que perdió con Biden, como con tanta denuncia judicial. Y la fiscal de aquí de Atlanta, que lleva el caso de la llamada y las votaciones, ya no haya dónde meterse. Porque en la calle es acusada, no puede ir a restaurantes y el sistema judicial del condado de Fulton, donde se lleva el caso, pues la tiene difícil. Y si Donald Trump pasa en la prisión de Fulton unas horas, lo hace el presidente con eso. ¿Sí? Cumple con los cargos y puede estar presente en el Super Tuesday, y entonces sí, como dice Gilberto Lozano, sálvese quien pueda, porque no viene un Donald Trump desgastado, viene un Donald Trump fortalecido. Y como él mismo lo dice, he aprendido tanto de mis asesores, de mis abogados, hasta de mis amigos que ahora son mis enemigos, con tanta situación que ya estoy suficientemente fuerte para poder enfrentar lo que sea. Y eso lo acaba de decir en la feria de Iowa. Y también menciona ese famoso lema americano que dice: yo voy a mantener cerca a mis enemigos, porque solo así los controlo. Y la situación está también muy dura, muy difícil, con tanta polémica, tanto sube y baja, y yo realmente siento que la elección de Estados Unidos va a ser una cátedra nunca antes vista en materia de legitimidad democrática, política y de saber quién es quién en los partidos políticos. Pero mira, Frank, hay una diferencia. Yo te acepto que la efervescencia democrática puede estar de la misma magnitud, pero hay una cosa altamente diferente, Frank, que en Estados Unidos tiene realmente dos opciones que van a terminar siendo las que el elector vaya a decidir. Una de derecha y una de izquierda. El problema aquí en México, Frank, es que no existe derecha. No hay esa opción. Esa opción está cancelada de nacimiento. Y eso, lógicamente, hace ver que pues no tienes competencia. O sea, el Frente Amplio Progresista evidentemente va al juego con una agenda similar en esencia. Ay, que sí van a poner más atención a la seguridad, que no les gusta mucho el tema de hablar de abrazos. No, pero tampoco presenta ninguna acción. Frank, es increíble que a esta altura no haya una propuesta
de plan de trabajo de ningún candidato del Frente Amplio, como tampoco lo hay de las corcholatas, porque en el caso de las corcholatas de López es simplemente darle continuidad a lo que López ha dicho, de una cuarta transformación que nadie entiende. ¿Qué es eso? Pero en el caso de las taparroscas, Frank, fuera de platicar la historia de las gelatinas y cómo te vuelves una empresaria exitosa vendiéndole cosas al gobierno, y el otro Santiago Krill haciendo uso de expresiones artísticas de enojo y de tirarse al suelo, y la Beatriz Paredes en esa política histórica de la hegemonía priista pero radical del Grupo Puebla, Frank, papas con huevo, huevo con papas. Y creo que en Estados Unidos no tienen esa situación. Ustedes al menos es huevo con chorizo y papas con huevo. O sea, hay algo diferente. Yo diría que cuidar la comparación, porque si bien la efervescencia y el calentamiento del problema es muy parecido, sí tienen otra opción. Porque si llega a colarse DeSantis ahí para... Oye, DeSantis lo que acaba de declarar el día de hoy no tiene desperdicio. Dice, yo voy a matar, voy a usar todas las armas y no voy a permitir aquí ni traficantes, ni quién sabe. O sea, el cuate ya está expresando una posición. Por cierto, echaron fuera las encuestadoras que proponía Ebrard, las acaban de echar fuera, se quedan otras encuestadoras. Bueno, mientras Frank termina su llamada. Discúlpame, ingeniero, perdón. No, para nada, Franco, ahí tú editarás, no sé si estamos en vivo, pero... Estamos en vivo. Franco, lo que pasa es que esta audiencia, recordándome que en algunos mercados no estábamos para todo el público, recuerda que aquí estamos por Facebook, pero estamos en 6 plataformas más. Discúlpame. Ah, muy bien. Perfecto. Oye, Frank, nomás estaba dándote el dato, porque esto acaba de salir hace unos minutos, de que las encuestadoras que proponía Ebrard se las echaron fuera. Acuérdate que ellos supuestamente, las corcholatas, van a terminar con el finalista con base en encuestas. 3 encuestadoras que van a decir en primer lugar está fulano, sotano y perengano. Bueno, Ebrard, haciendo todavía su esfuerzo, mete ahí unos nombres de encuestadoras, se las acaban de tirar a la basura. Wow, pues me deja realmente, ingeniero. Yo pensaba, porque hasta en algún momento se llegó a decir que Ebrard era el consentido. Es más, Ebrard era el todólogo de López. Para todo, encomienda o situación delicada, tenía que ser Marcelo Ebrard. Y ahora parece ser que es el enemigo acérrimo. ¿Crees que Marcelo Ebrard se le voltea a Morena y agarre a Movimiento Ciudadano como plataforma de partido? Pues depende de la cantidad de dinero. Mira, acaba de decir también, Ebrard asegura que no se va de Morena, viene en el Universal, pero quiere que se revisen requisitos de encuestadoras. Mira, Frank, con un hombre tan astuto como López en materia electoral, fuera de eso es un estúpido. Hay que aclararlo. No vaya a creer la gente, ay, Gilberto dijo que López Obrador es muy astuto. En lo electoral, en lo que es su terreno. Todo lo demás de gobernanza no tiene ni idea de que es una estupidez, de que ya está hablando de otro tren más ahí peninsular. Bueno, Frank, yo no puedo a este momento decir la corcholata preferida de López es esta. Porque él está jugando las cartas, está a lo mejor teniendo ahí un caballo negro, aparece como que está medio distanciado de Ebrard, y a lo mejor es Ebrard. O sea, lo vamos a saber realmente el 4 de septiembre, creo que especular ahorita no nos ayuda mucho, pero cualquiera que quede, Frank, es un hecho que son más de lo mismo. Más de lo mismo, deterioro, empeoramiento del bienestar, saqueo, robo. O sea, ninguno de ellos te ofrece una característica diferente. Y lo peor,
casi es lo mismo del lado de las taparroscas. O sea, como dicen, papas con huevo, huevo con papas o papas a huevo. O sea, no hay manera de que los mexicanos elijan. Los que vayan simplemente van a ir a votar. Ahora, ingeniero Lozano, ¿cuál es la postura del empresariado? Porque no he visto ninguna reacción del empresariado. Están mudos, están amagados, están intimidados, están amenazados. ¿Qué es lo que pasa? En el presidente del Consejo de Coordinación Empresarial, Francisco Cervantes, la Comisión Nacional de Asociación Mexicana de Bancos y el Consejo Nacional Agropecuario, ellos ya se doblaron y sometieron a la dictadura de López. Recordemos, Frank, hay un 6% de gente que vive de manera privilegiada en Venezuela. O sea, no todo es miseria. Hay 94% de miseria y el otro 6%, 5%, lo ocupan empresarios coludidos y los políticos de la dictadura. Es decir, hay una parte del empresariado venezolano que terminó rindiéndose y haciendo negocio con la dictadura. Y los ves convivir. Carlos Slim, López Obrador, el equivalente Carlos Slim, los Cisneros allá en Venezuela, siguen conviviendo con Nicolás Maduro, aunque el otro sea un narcotraficante, líder del cartel de los soles, y ves al empresario, comen juntos. Aquí es el caso de varias de las organizaciones que forman el Consejo Coordinador Empresarial. En medio, con un poco más tenue, ves al presidente de la Coparmex, José Medina Mora. Este hombre ha medio dado su apoyo a Xóchitl Gálvez, muy velado. ¿Por qué digo que muy velado? Porque 2 Coparmexes de las 37 que hay en el país, 2 tuvieron anuencia para recibir a Xóchitl Gálvez y escucharla. Entonces, eso ya te da un sesgo. O sea, a ver, no invitaste a Santiago Krill, o al menos no aparece en ningún medio que lo hayan invitado. Entonces, ves una sutileza muy tibia, muy timorata, muy pusilánime, y ves, Frank, completamente rendido al empresariado. Completamente sí, rendido. Tienes mucha razón al utilizar ese término, ingeniero, porque no se ve ni apertura democrática, o una de dos, o los escuchas a todos para hacer una comparación de capacidades, de propuestas, ya de plataformas de gobierno. Nadie tiene ninguna. Y se ve un empresariado con sus ahorros en el extranjero, con sus propiedades en el extranjero, listos para correr en el momento en que no les convenga, y nada más van a México a andar de paleros. Ahora, Salinas Pliego hace sus apariciones, pero ya tiene sus canales acá en Estados Unidos. Hizo lo mismo que Milito Azcárraga Gallín. No sé si recuerdes que un tiempo decían que Televisa estaba en bancarrota. Nada, fue la excusa para mover los capitales a Estados Unidos. Ahora, como estrategia, les funciona en Estados Unidos. Como movimiento político en México, los va a hundir, porque ya ve cómo toda la gente está defraudada de la televisión de vecindad. La gente ya no quiere saber nada de ellos. Nada más los aguantan por el fútbol soccer. Pero tengo entendido por la inteligencia de Estados Unidos que López les va a quitar el fútbol soccer y lo va a poner en la televisión. ¿Cómo le llama a todos sus planes de gobierno? Como le llaman al gas, el gas. Bienestar. Bienestar. Bueno, va a haber una televisión que ya descubrieron el nombre. Deporte es bienestar. Y con eso se le van a meter a todos. Ahora,
el gobierno no va a invertir ningún centavo. Va a hacer doblar las manos a Salinas Pliego y a Emilio Azcárraga Gallín, y ¿saben qué? Todos los partidos tienen que llevar el logo de Deporte es Bienestar. Si no, no me sacan un solo anuncio de cerveza y de patrocinio, o aquí tengo el switch de las señales. ¿Lo toman o lo toman? Y parece ser que ya pronto vas a ver, ya nada más falta que el América traiga América del Bienestar, Chivas del Bienestar, y se acabó el soccer, porque con eso se iban a cansar a la gente. ¿Qué te Mira, parece? Frank, a mí me gustaría a este análisis que tú haces, con el que coincido, que van caminando todas las cosas y no se requiere ser sumamente analítico para ver que al estar siguiendo toda la agenda del Foro de Sao Paulo, Grupo Puebla, y ahora voy a estar repitiendo la palabra Grupo Puebla, porque la gente no debe olvidar que Beatriz Paredes es la coordinadora del Grupo Puebla. Estando en el PRI, pertenece a ese grupo radical de izquierda que cree en el castrochavismo y la agenda del Foro de Sao Paulo. Mira, Frank, no encuentras en ningún medio. Yo te acepto que el único que más o menos le echa ahí cacayacas como empresario al gobierno es Salinas Pliego, pero lo hace porque él en lo personal está siendo cooptado por una serie de créditos fiscales que no ha pagado. Recordemos que Ricardo Salinas Pliego, que él, fíjate qué interesante, Frank, yo nunca había visto un tipo que tiene que ponerse don en su Twitter. Imagínate que tú te pusieras don Frank Durán Rosillo, o yo me pusiera don Gilberto Lozano. ¿Me explico? Bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser la madurez de Salinas Pliego para ponerse don Ricardo Salinas Pliego? O sea, él ponerse el nombre de don. Yo creo que el don se gana. No te lo pones tú. Pero ahí vemos el tamaño de este heredero de la familia Salinas, que se salieron con una serie de negocios, de los que han hecho mucha truculencia. Y claro, qué valentote hablando desde Miami. No, lo ves al tipo, oye, qué superhéroe. Mira, él habla de que está en un yate en Italia y desde allá le echa a la Citlali Hernández y le echa al otro y desgraciados comunistas, y miren nomás lo que están haciendo. Entonces, Frank, no hay un empresario en México, uno, que levante la voz contra este gobierno. Yo, en mis proporciones, con todo el respeto, guardando las distancias, me considero un empresario que está levantando la voz. Pero no ves a nadie más. No existen aquellos Andrés Marcelo Sadas, Emilio Basagoiti, Antonio Sánchez Niño de la Rivera, Fernando Aranguren, Adán Elizondo, don Eugenio Garzala. No existen, Frank, no hay uno solo. Son rancheros ricos, agricultores ganones, empresarios con poca cabeza del destino de México, más allá que cuidar su patrimonio, cuidar su situación personal, y que les vale sorbete lo que pase en este país. Les vale sorbete. No se atreven a dar la cara. Muchos porque han ido cayendo, Frank, en una colusión con el gobierno, o han creado cola que les pisen. Mira, hay un tema fundamental. La auditoría del SAT, este acercamiento del SAT a los grandes contribuyentes, trajo con respecto al año pasado, Frank, 45% más de ingresos para Hacienda. Trata de imaginarte lo que ocurrió en este terrorismo fiscal, pero también en la evasión fiscal que tenían estos grandes contribuyentes. Entonces, para poder negociar con el SAT, que te quiten recargos, intereses, multas, te hagan una quita de los impuestos que debes,
entiendes que todos estén calladitos porque se ven más bonitos. Ni uno, Frank, ni uno. Yo quisiera que tú pudieras decir, oye, Gilberto, ayúdame a buscar un empresario importante en México que se atreve a que hablamos y hagamos un debate contigo. Ni uno, Frank, no lo vas a encontrar. Ya están doblados, están hincados, están con la cola temiendo que se las pisen. Y esa fue la gran oportunismo político que tuvo López para someterlos a esta dictadura sin que digan, esta boca es mía. Ahora, ingeniero, pues ya lo analizamos en su momento. Un periodista junto con un empresario regiomontano trataron de hacer lo mismo con Xóchitl Gálvez, que en su momento hicieron Ramón Alberto Garza y Poncho Romo con López. Ya te imaginarás. Pero me dicen que está desaparecido otra vez Poncho Romo de la escena política. Totalmente desaparecido, Frank. Hace más o menos como 4 semanas se supo que fue a la Ciudad de México. Yo no sé, Frank, no puedo juzgar, pero el físico de Romo me apunta que está viviendo alguna enfermedad. Se ve un hombre sumamente desgastado, acabado, completamente, prematuramente envejecido, porque yo tengo más o menos idea de la edad que tiene, y en las últimas fotografías apareció bastante maltratado, muy maltratado. Entonces no sé, sería difícil para mí juzgar el por qué no se pueda haber seguido acercando con López, que se convirtió pues en el pararrayos empresarial que engañó a muchísimos empresarios. Los engañó Romo, no los engañó López, los engañó Romo. Y este Romo, pues ahorita no sé si acabe el sexenio, yo lo veo, te digo, demasiado desgastado, trabajando a través de Tatiana, que es su porrista principal, que es la que usa para los efectos de hacer proselitismo, pero Frank, aquí en Nuevo León no pichan ni cachan ni meten home run, o sea, no existen en Nuevo León. Romo, Tatiana, no existen. Clara Luz, haciendo uso de su posición de subsecretaria de Seguridad, le armó aquí una cónclave a Claudia Sheinbaum con apoyo de los priistas que todavía sienten simpatía por el traidor de Abel Guerra. Pero Frank, aquí Morena no va a entrar nunca. Y nos vamos a encargar la gente de Nuevo León de que no entre nunca. ¿No tienes temor de que el gobernadorcito fifí que tienes allí en Nuevo León se convierta el fanfarrón? Mira, es un muchacho inmaduro, pero yo te podría asegurar, Frank, que ahorita, mientras espera que le den los recursos federales, y te voy a decir algo, Frank, es muy interesante porque apenas tú y yo platicamos la semana pasada. Fíjate, el jueves pasado que grabamos el programa, tú y yo, Frank, hablamos de que Nuevo León no debe permitirse caer en el juego de la dictadura. El lunes siguiente, fíjate, no pasaron más que 2 días. Al lunes siguiente, rescata de nuevo Samuel García el tema de revisar el pacto fiscal con la Federación, que lo había dejado durmiendo cuando fue un tema muy relevante que le pusimos en la mesa a él, de si tenemos que convertirnos en la República Independiente de Nuevo León, no vamos a dejar que llegue el castrismo de Tabasco, no vamos a dejar que llegue aquí el castrochavismo de Campeche, aquí no nos van a tocar, si tenemos que cerrarnos, cerramos. Entonces fue muy interesante, Frank, porque ya lleva 2 años de gobernador y no había vuelto a tocar ese tema. Le llegaron el agua a los aparejos y este lunes mencionó que va a revivir el tema de la revisión del pacto fiscal, de cuánto entregamos y cuánto nos devuelven, y lo hace con cuidado porque todavía hay participaciones federales que necesitamos recibir para los nuevos
para las nuevas presas. Entonces hay un dinero que está por llegar. Ahorita no le puedes dar patadas al pesebre. Yo entiendo ese juego que él debe de estar jugando. Pero el haber dicho que va a revisar el pacto federal y ocurre después de la reunión tuya y mía en este programa de Charlas de la Noche, pero también no puedo negar que hubo una cónclave del Movimiento Ciudadano como partido tratando de ver qué estrategia van a jugar para el 2024. Conociendo a Dante Delgado, él se mueve por dinero. No hay otra, a él no le interesa México, es donde le van a pagar más, para dividir votos de la oposición a Morena o porque le convenga ganar más curules con algo ahí. Porque es increíble, Frank, que Dante Delgado, basta con que se vaya a la central de autobuses para darse cuenta que es un inepto Luis Donaldo Colosio. O sea, Luis Donaldo Colosio y nada es nada, Frank. Esa es la verdad. Y sería el apellido el que jalara alguna votación. Indudablemente, si los pones a los dos, bueno, pues al menos Samuel ya se jugó el andar trayendo inversión india, inversión de Elon Musk. O sea, hay un pedacito que ha hecho bien. Hay otros pedacitos que ha hecho pésimo, pésimo. Como el caso de la seguridad. Ahí sí, verdaderamente va a tener que volver a suceder lo que sucedió con Rodrigo Medina de la Cruz, que va a llegar un momento en que el grupo de empresarios le digan a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Hazte a un lado, vamos a recuperar la fuerza civil y vamos a meter un grupo israelita que resuelva ahorita el problema. Porque, Frank, para darte el dato, si me permites, déjame rápidamente darte el dato de cuántos asesinatos llevamos ahorita en solo lo que va del año en Nuevo León, que ya empieza a rozar cifras parecidas a la del peor pico con Rodrigo Medina. El nivel de asesinatos que Nuevo León tiene es, aquí está, 695 asesinatos, Frank. Oh, un poquito más abajo de lo del año pasado. ¿En lo que va del año? En lo que va del año en Nuevo León. Estoy de acuerdo, ok, López va para 20,000 este año, no sé, 20,000 más o menos. Pero en Nuevo León estas cifras son escalofriantes, Frank, son inaceptables en Nuevo León. Y aunque el año pasado a estas fechas llevábamos 747, es decir, sí tuvo un punto de inflexión. Fanfarrón García va lento, no ha agarrado al toro por los cuernos y lo más seguro es que se le diga, hazte a un lado, vamos a agarrar con todo el poderío económico otra vez a Fuerza Civil, vamos a recuperar el reclutamiento de alto nivel que se dio por parte de las empresas y vamos a toletear la entrada de cárteles aquí a Nuevo León. Entonces, ese capítulo lo trae mal. ¿Y qué hace Samuel? Pues aventar el paquete un poco a la federación, pero la prevención está aquí, el aseguramiento está aquí. Entonces no hay manera que se escape de estar reprobado en esa materia, Samuel, pero te digo, Frank, pues sí, no, vamos a ver que no sea un canto de las sirenas esta revisión del pacto fiscal con la federación, que puede ser el puntillazo para que la gente de Nuevo León digamos, República Independiente de Nuevo León. No necesitamos al lastre de todos los demás y en junio del 2024 vamos a saber si ese es el campo de batalla que tenemos que cuidar. Cuidar los estados que no queremos caer en el juego del castrochavismo. Allá que Claudia Sheinbaum y López manejen todo lo demás del país, que se lo acaben. Nosotros aquí mantenemos un Estado libre y soberano. Se lo van a acabar, ingeniero Lozano, porque vivimos tanto centralismo que ellos viven de nuestros impuestos. Si no hay impuestos, no comen. Ahora, ingeniero, para cerrar, este fifí fanfarrón que tienen en Nuevo León, que se anda vendiendo a López, según esto, el juego de conseguir presupuesto, entradas, pues, ¿por qué no le corta el envío de impuestos
al gobierno centralista y se quita de juegos. Por un lado. Déjame decirte por qué, Frank, y no es para defender el que le ha faltado agallas, le ha faltado tamaño, le ha faltado que los asesores en el cuerpo que tiene de planeación sean gente más echada para adelante y con visión empresarial. Recuérdate, Frank, que los grandes contribuyentes de Nuevo León, las grandes empresas de Nuevo León, por el asunto fiscal, están obligadas a declarar sus impuestos en la capital, en la Ciudad de México. Entonces, no es un asunto de que no le envío el dinero, no, es que FEMSA, Vitro, Alfa, CITSA, Banorte, su sede obligada está en la capital. Entonces la retención de impuestos se da en la capital. No hay un flujo de dinero, sino que hay una retención hecha en la capital que de manera automática entran como impuestos sobre la renta, el ISR, etcétera. Entonces lo captura la Tesorería Federal de la Federación de manera automática y no pasó por ninguna chequera de Nuevo León, sino que cada empresa está ahorcada. Eso lo conozco de primera mano y sé que no es, por eso el tema primero es, ¿sabes qué? Yo aquí, la sede donde nació el Grupo Alfa y donde opera el Grupo Alfa, primordialmente su corporativo, está aquí en Nuevo León. Aquí se queda el Nuevo León. Y aquí se queda BIN. Y aquí se queda FEMS. Y no tienes por qué obligarme, y ahí se requiere preparación jurídica para resolverlo, no tienes por qué obligarme a que mi sede corporativa para el tema impositivo y fiscal esté en la Ciudad de México. ¿De dónde salió eso? Del control centralista. Entonces, hay un juego ahí fiscal, jurídico, apreciado Frank, en donde si tiene una maestría o dos, Samuel, más vale que las empiece a utilizar, porque si no yo le voy a caer en su oficina para ponerlo en su lugar. Porque yo, ahora sí, el último recurso que tenemos algunos estados, es decir, pues que se lleve el tren a todo México, pero a nosotros no, y que se defienda cada estado. Porque de nada sirve estar acarreando gente, Frank, a nivel nacional, si los campechanos se sienten campechanos y los yucatecos se sienten yucatecos, con mucho respeto a todos, son hermanos, compatriotas, pero hay estados pujantes, echados para adelante, y yo lo vi, Frank, con mis propios ojos, y lo viví a la hora que estaba recolectando los promotores para una candidatura independiente y ciudadana. O sea, a mí nadie me engaña. Ahí están los datos, ahí están las cifras, en donde la gente sí se mueve. Por ejemplo, Guerrero está destinado a ser Bolivia. Campeche está destinado a ser Ecuador. Tabasco ya es Venezuela. Y Chiapas va camino a convertirse en Cuba. Entonces, hay un mosaico, Frank, de lucha, de esfuerzo, de compromiso. Ojo, lo digo con mucho respeto a verdaderos luchadores sociales de esos estados, ¿eh? Hay gente inteligente, hay gente brillante, pero la gran mayoría están en un coeficiente intelectual de 70, y si les dicen que es Rutilio Escandón, es Rutilio Escandón, y si les dicen que es Manuel Velasco, Manuel Velasco, y si les dicen que es la Sheinbaum, es la Sheinbaum, y dame de comer 1 kilo de frijol con gorgojos y te voto por lo que quieras. Aquí en Nuevo León no van a poder hacer eso. Pero hablando de los empresarios, quiero dejar asentado ante todos mis compatriotas, así como hay acarreo de hambre y de ignorancia, hay acarreo patrimonialista de cuello blanco. Es decir, Gilberto, ¿existe acarreo a los empresarios? Sí existe. Los acarrea el gobierno, los lleva a sus tamales con chipilín, los hace comprar boletos para la rifa de un avión y los dobla a la hora que quiera, y yo le llamo a ese acarreo de cuello blanco. ¿Quiénes se salvan de ese acarreo de cuello blanco? Frank, me gustaría conocer un empresario, uno solo, en Nuevo León, que tenga los pantalones. No lo conozco, Frank. Y en Nuevo León, te estoy hablando de Nuevo León.
Ya no me voy a otros lados. No, no, no. En Nuevo León quiero ver un empresario que tenga los arrestos y no tenga cola que le pisen para decir no estamos de acuerdo con que se esté haciendo esto, esto, esto y esto. Todo sutil, elegante, cuidadoso, políticamente correcto y no con aquellas voces de gentes como las de don Andrés Marcelo Sada, don Eugenio Garza Sada. Qué lástima. Por cierto, le enviamos un saludo a Elena Sada, catedrática, humanista, muy destacada, directora de la Escuela de Lenguas de la Universidad de Pensilvania. Hoy es su cumpleaños y recientemente Saludos, Elena. Se casó. Además, pues para cerrar el programa, ingeniero, como sabes, estamos en vivo. Me dicen que si consideras a Beatriz Paredes una dinosaurio político que solamente ahogaría el sistema para aguantarlo y maquillarlo mientras se encuentran o se reinventan, porque no hay políticos jóvenes, innovadores, no hay políticos, como dices tú, echados para adelante. Danos tu opinión para cerrar y gracias, ingeniero Lozano. Para mí, Frank, ella es un perodáctilo o es un trinosaurio. Para no meterlo dentro del mundo de dinosaurios, está todavía más atrás. De tres cabezas, Prián, Morena o ¿cómo sería trinosaurio? Sí, no, me refiero a trinosaurio porque hay un animal de esa época que no es tan grandote ni tan fuerte, pero sí pertenece a esa época del Paleolítico o anterior, allá casi en la época glaciar, está totalmente perdida. No tengo duda, Frank, de que su historia política la vuelve más hábil para manejarse en estas aguas de tiburones a ella que a Xochitl, indudablemente, para jugar mejor el juego de una aparente democracia. Es decir, ella estuvo formada en el mundo de la antidemocracia. Su historia es una historia de hegemonía del PRI. Entonces va a saber jugar muy bien el juego que López quiere. Hacer aparecer como que hay una dictadura perfecta o una democracia imperfecta. Entonces, yo creo que le viene como anillo al dedo. La verdad es que casi cualquiera de los tres, o sea, a López le vienen como anillo al dedo. Yo creo que un poquito más Xochitl y Beatriz, Santiago. O sea, con Santiago habría que pegarle un poquito y no sé cómo va la relación de noviazgo que tiene uno de los hijos de López, el tercero más joven, con la hija de Santiago Krill, porque también habría que encontrar una línea carnal ahí de relación López-Krill, porque pues lo hacen a un lado en cualquier homenaje, lo echan para afuera, juegan con él. Pero dirías que pues es un poquito menos engañoso de la actuación que puede hacer Beatriz. Beatriz es una artista de la política, una alumna de Muñoz Ledo, una alumna de gentes como Pedro Ojeda Paullada, gentes como este otro hombre, el mismo Carlos Salinas. Entonces ella va a saber manejarse mejor para engañar al pueblo de México. Porque Xochitl, hay momentos en que no tiene manera de resolver cuando le preguntan, ¿le vendiste proyectos al gobierno de López? Dice, no, sí, pero se roban los sobres amarillos. Espérate, ¿qué tiene que ver los sobres amarillos? ¿Crees que toda la gente es tonta? Los sobres amarillos no tienen nada que ver con la pregunta que te están haciendo. ¿Le vendiste contratos al gobierno de López? Es que roba más Mario Delgado. A ver, no fue lo que te preguntamos otra vez. Es que mi empresa es legal. O sea, es menos inteligente. Beatriz Paredes saldría más fácil de esas jugadas. Entonces, ahorita el fenómeno de desinflada que está viviendo Xochitl, pues ya lo empiezan a notar los mexicanos. Pero, Frank, estamos hablando de un tablero que maneja totalmente López, que lo maneja totalmente Morena, con dinero, con crimen organizado de aliado, con un sistema político totalmente podrido y que simplemente ya nos toca ver
qué castillos defendemos dentro de esta guerra para que no nos lleven al comunismo. Dios los bendiga, Frank. Dios bendiga a México. Ingeniero Lozano, gracias a la audiencia. Les agradecemos que nos permitieron estar en vivo, y en la edición de YouTube hoy se conmemoró un aniversario de que llueva, truene o relampaguee. Tiene 50 años recibiendo los honores la tumba del soldado desconocido en los Estados Unidos. ¿Qué honores le ha hecho López Obrador a los militares honestos que han muerto en contra de los narcotraficantes? Eso lo vamos a tratar con Gilberto Lozano en el próximo viernes. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, buenos días. Agradecemos el favor de su atención. Hasta entonces. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.